en 12 minutos. La entrevista en la voz de quienes hacen comunidad. Cultura, política, historia. Regresamos y como le comentamos antes de ir al corte, ya está aquí en la mesa Patricio Fernández, él es abogado, y han estado saliendo una serie de reportajes sobre la corrupción en el Poder Judicial y particularmente de cómo se usa una figura que es las medidas cautelares para literalmente hacer expropiaciones. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Bienvenido, Patricio. Gracias. A ver, platícanos, ¿cómo está este tema en el Poder Judicial? Mira, Jalisco se ha vuelto tristemente emblemático en el país por el uso indebido, ilegal y excesivo de una figura que tiene un buen propósito en la ley que se llama la medida cautelar. La medida cautelar, ¿qué busca? Que se mantenga una situación de hecho o de derecho en una situación específica, en un caso específico, para que mientras se desarrolla el juicio y se llega al dictado de una sentencia, eso no cambie de tal modo que haya materia de sentencia y se pueda resolver el asunto. Sin embargo, las medidas cautelares que se han estado pidiendo y han estado concediendo algunos jueces en Guadalajara han tenido un propósito completamente diferente, por los siguientes motivos. Primero, están dictando medidas cautelares que no son las que están previstas en la ley. O sea, tranquilamente ellos inventan otros motivos para dar medidas cautelares. Exactamente, o sea, violan el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, violan el Código Federal de Procedimientos Penales. Por ejemplo, los jueces octavo y 11º de control penal del estado de Jalisco han estado dando medidas cautelares para invadir terrenos, para apropiarse de empresas, para una serie de... ¿Para invadir terrenos? Invadir terrenos. O sea, alguien invade un terreno, está dentro y luego tramite la medida cautelar, ¿o cómo le hace? No, el juez previamente y sin audiencia de parte otorga la medida cautelar que no está prevista en el Código de Procedimientos Penales, llegan a ejecutar la medida cautelar, la persona a quien sacan, digamos, del terreno va al amparo. Cuando llega al amparo se da cuenta de que las mismas personas que pidieron la medida cautelar previamente promovieron otro amparo en donde dijeron que el juez que les había dado las medidas las iba a levantar, obtienen una suspensión y entonces colisionan las suspensiones y no los sacas de ahí en años. Lo que les interesa a estas personas, a este grupo de abogados que litigan de esa manera y a estos jueces, es que las medidas cautelares duren 3, 4 años, nunca se entre al fondo, de tal manera que después logren el objetivo que buscaban, ¿no? Tal vez extorsionar o quedarse con una parte del terreno, etc. En empresas están haciendo lo mismo. Solicitan una medida cautelar a un juez, por ejemplo, al juez cuarto mercantil o al juez sexto mercantil, que está muy de moda él en lo personal y hay quejas ya presentadas en el Consejo. ¿Está muy de moda entre los abogados o que ya saben que es Entre ciertos abogados que hacen estas prácticas reprobables. ¿Cae en la categoría C de las que decía Alejandro? Sí. Es muy corrupto. ¿Qué hacen en estos casos? Le piden al juez, por ejemplo, un accionista que tiene el 3% de una compañía. El 3%. Con el 3%. Se quedan con... Le piden unas medidas cautelares y entonces el juez dicta una lista de medidas cautelares y dice: póngase en posesión de la empresa al señor, póngase en posesión física de los bienes al señor, ignorando un consejo de administración, por ejemplo. Quedan sin efectos todas las asambleas celebradas por la mayoría de los accionistas, mientras dura el juicio. Entonces, esa medida cautelar que obtienen ellos, al día siguiente van a un juez de amparo, van con un juez de amparo y promueven ellos un amparo y dicen, mintiendo evidentemente: fíjate, juez, que la medida cautelar que me dio el juez sexto mercantil o el juez cuarto mercantil o el juez, el que sea, la va a levantar porque a uno de mis pasantes le dijeron en el pasillo del juzgado que había habido unas amenazas y la va a levantar, entonces dame la suspensión. O en el elevador. A ver, el juez donde federal es tan ingenuo o también está coludido. Los jueces federales no es que sean ingenuos, ya entendieron el mal juego y la mala práctica. El problema es que en la suspensión provisional un juez de distrito tiene que resolver con indicios y tiene que, entre comillas, creerle al quejoso lo que le está manifestando, porque así funciona la suspensión provisional en el amparo. Ya sabemos que en este país un vaso de agua y un amparo no se le niega a nadie. Así es.
¿no? Pero se volvió también un derecho de amparitis. Así es. Entonces obtienen la suspensión provisional y cuando los despojados de su empresa o de su terreno o de su negocio, de lo que sea, van al amparo y dicen, oye, lo que hizo el juez es indebido porque no es una medida que esté prevista, porque somos la mayoría de los accionistas, etcétera, dame la suspensión. Ellos, los otros abogados, comparecen a ese amparo, y ahorita voy a explicar el problema de la oficialía de partes, comparecen con la copia certificada de su suspensión y dicen, no, yo ya tengo una suspensión para que el juez no levante la medida. Entonces colapsan o colisionan el asunto y se dedican únicamente a hacer eterno el otro amparo. Excusan al juez. Y mientras extorsionan. Y mientras se presta para cualquier tipo de O en el caso anomalía. de la empresa, ¿no? Pues Sí, tus para vaciar las cuentas. vacías cuentas y todo lo demás, ¿no? Hay jueces ya identificados, como lo digo, están las quejas presentadas en el Consejo de la Judicatura y el problema, la oficialía de partes de los juzgados federales, cuando recibe la demanda de amparo, esto es una cosa gravísima, de las personas que se están quejando de haber sido despojadas, filtra la información con los otros abogados y antes de que llegue la demanda de amparo al juzgado de distrito, los otros abogados ya están compareciendo a ese juicio diciendo que no tiene razón, refiriéndose a párrafos expresos de la demanda de amparo que todavía ni siquiera ha llegado y pide que le nieguen la suspensión acompañando copia certificada de la otra. Eso es lo más anómalo que puede existir porque hay un sigilo en la oficialía de partes. Patricia, pero no estás hablando de un caso o dos aislados. Y la búsqueda anticorrupción es justamente captar estas tramas y cortarlas de raíz, no encontrar a uno. Lo que estás denunciando es gravísimo, tienes pruebas y justo es lo que estamos buscando. Además han recurrido al Consejo de la Judicatura. ¿No está el Consejo de la Judicatura precisamente para que no pase eso? Mira, desde luego que esa es la función del Consejo de la Judicatura. Sí. De hecho, un consejero de la Judicatura es el que controla la oficialía de partes. Habría que investigarlo a él, habría que cuestionarlo a él. ¿Por qué es posible que en un mismo asunto llegan las demandas a un mismo juez que casualmente es el que ha estado viniendo dictando ya eso es una anomalía? O sea, que todo el mundo sepa que haya un miembro de la Judicatura que controla la oficialía de partes es una verdad. ¿Se asignan los casos? Sí. Teóricamente no, pero prácticamente sí. Okay. ¿Y hay vínculos entre estos jueces y magistrados? Yo no puedo asegurar que haya vínculos, pero te voy a poner un ejemplo. En las medidas cautelares penales, cuando le niegan la suspensión a uno de los quejosos despojados de su empresa o de su terreno o de su negocio y promueve un recurso de queja, la queja que se promueve contra una suspensión provisional es conocida como la queja de 48 horas. Se tiene que mandar de inmediato al tribunal colegiado, siempre y cuando hayan estado notificadas todas las autoridades que fueron señaladas como responsables y obviamente las partes. En estos asuntos, el tercer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito de aquí de Guadalajara, sus 3 magistrados, han tramitado quejas sin haber notificado a todas las partes y sin haber notificado a las autoridades, violando una jurisprudencia. Hay una jurisprudencia que establece eso. La queja únicamente se enviará del juzgado de distrito al tribunal colegiado cuando hayan sido notificados todos. Yo tengo una queja ahorita, por ejemplo, en un asunto en donde llevamos un mes porque una autoridad es imposible notificarla por la razón que sea y no se va la queja. Se fue la queja el mismo día en 1 hora y media resolvieron estos señores en contra de los intereses de la mayoría. Entonces, un tribunal colegiado que tiene que velar por el cumplimiento de la jurisprudencia, la viola. Es el mundo al revés. Eso no podría pasar en ningún país civilizado y pasa aquí. Oye, ahí, por ejemplo, es un tema básico para la refundación que está planteando el gobernador, ¿no? O sea, sin eso no hay... Yo no me creo la refundación, es un tema básico para cualquier economía, tener un Estado de Derecho. Pero en un proyecto tan importante como el que trae el gobernador, pues el Poder Judicial actuando así, pues no va a ninguna parte, ¿no? Y la otra también, en términos, por ejemplo, de atracción de inversiones, por ejemplo, claro, a la parte inmobiliaria. O sea, pues ¿quién va a invertir en Jalisco con un Poder Judicial así? El IMCO nos pone en el último lugar en Estado de Derecho. O sea, lo que más le pega a Jalisco en competitividad es el Estado de Derecho. Sí, hablando de la
refundación del Estado que ha planteado el gobernador desde la campaña, y ahora nosotros como litigantes estamos deseosos de que ello ocurra, pero para refundar al Poder Judicial habría que hacer una limpia, porque está completamente, el sistema judicial en litigio está completamente corrompido. Es triste decirlo, pero es la realidad. No sé si vieron. ¿Los juicios orales ayudaron a que esto a que se era más transparente? ¿En el sistema adversarial? No, finalmente en el trámite no, porque terminas necesariamente con resoluciones de amparo que te pueden ir impidiendo el sano desarrollo del proceso. O, por ejemplo, el juez que fue sentado la semana pasada en una audiencia para ver si lo vinculaban o no al proceso, no fue vinculado a proceso por X razón que el juez que lo iba a juzgar consideró. Sin embargo, inmediatamente fueron al amparo en representación de este juez, o este juez fue al amparo para tratar de hacer largo el procedimiento. A lo mejor voy a decir una barbaridad, no habría que empezar por reformar la ley de amparo para que no se pueda amparar sobre cualquier cosa, sino que realmente sea cuando hay una violación a un proceso, a los derechos de uno de las partes. O echarle un ojo a las medidas cautelares, o sea también revisar ese tema. Yo no creo que la ley de amparo se deba reformar, yo creo que lo que tiene que ocurrir es que sea aplicada por personas con probidad. Y no tenemos, o sea, ninguna ley va a ser buena si quien la aplica es un corrupto. Eso en cualquier país ocurriría. Sí, pero a ver, quien la aplica o quien la amaña, porque tú me dijiste que los jueces federales en general no dan los amparos porque tienen que darlos. Así es. ¿No? Y quien está amañado es el que lo promueve. Entonces, a ver, sí tendría que haber como un dique, por lo menos, un filtro previo a que un juez otorgue cualquier amparo, ¿no? Si no, pues esto no va a acabar nunca. Sí, y lo grave del caso es que en las suspensiones provisionales que se encargan ellos de que duren años, lo hacen a través de una serie de artimañas. Por ejemplo, una vez que un juez les otorga una suspensión provisional, o cuando un magistrado, un colegiado, va a resolver un asunto que ellos, por alguna razón de filtraciones, saben que viene en su contra, recusan a los magistrados a través de mentiras. Presentan un escrito diciendo: ayer en la mañana uno de mis abogados llegó al tribunal y escuchó a 2 magistrados caminando en el pasillo diciendo que tenían interés directo en el asunto, lo cual es una mentira. La ley dice que esos magistrados tienen que abstenerse de continuar conociendo el asunto, mandarlo a otro tribunal para que el otro tribunal resuelva. Cuando llega la recusación al otro tribunal, recusan también a los otros magistrados, hasta que llega a un tribunal en donde ellos pudieran esperar que viniera una resolución a favor. Y si no lo obtienen y la recusación se declara improcedente y vuelve al tribunal, aunque no me lo crean, los vuelven a excusar. No, bueno. Entonces hacen eternos los procedimientos. Claro. Pues, Patricio, muchas gracias por estar esta noche aquí en Imagen Jalisco. Tema terrible. Terrible. Si requiere, llámesele como se le llame, refundación, refundición. Hay que simplemente limpiar el Poder Judicial, pero sí requiere que se le eche lupa, ¿no? Creo que es muy importante lo que están haciendo ustedes de echarle luz sobre esos procesos que para la mayoría de la gente son lejanísimos, muy pero lejanos, que finalmente afectan la vida cotidiana de todos. Hasta que los viven. No, y aunque no te des cuenta, o sea, la falta de desarrollo económico, la falta que el tráfico en la calzada porque hay un amparo a unos camiones, etcétera, 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 son cosas que nos afectan a todos. Bueno, Ana Calderón nos dice: qué terrible situación la del Poder Judicial del Estado, ojalá la refundación de Enrique Alfaro tome medidas. Y por otra parte nos dicen: muy grave lo que está diciendo tu invitado, pero es cierto, el Poder Judicial detiene el desarrollo del Estado de Jalisco. Bueno, muchas gracias, Patricio. Solo vamos a hacer un corte y hasta aquí Lorenzo García Guerra para hablar de chelas para este calor. No le cambie, regresamos. Tu palabra es importante. Tu palabra es importante. Participa a través de Twitter. @imagen_jal.